Hoy habré de referirme a un tema que nos tiene preocupados a todos los ciudadanos de este país. El plebiscito o llamado plebiscito sobre el sistema provisional en realidad es una reforma intensa a la Constitución y la dota de una rigidez poco práctica. Obliga al gobierno que fuere, en el momento que fuere, a ceñirse estrictamente a determinadas pautas. Y si me permiten, en los tiempos que corren, necesitamos herramientas que sean dúctiles, que permitan ajustarse a las situaciones cambiantes, que permitan a los gobernantes, por supuesto electos democráticamente, a tomar decisiones inteligentes, ajustar el paso de acuerdo a las variables de incidencia y a poder, en definitiva, poder cumplir con el mandato que la ciudadanía les otorga al votar, al entregarles poder, poder de hacer, poder de resolver. Porque créanme, hay un antes y un después. Y si no tomamos conciencia de ello, vamos a estar en serios problemas. Es por ello que apelaré a tres conceptos. Uno es responsabilidad, el otro es solidaridad y el otro es inteligencia. Con respecto a responsabilidad, es la que debemos asumir todos y cada uno de nosotros, empezando por los políticos, al momento de enfrentar las situaciones. Esto no es un tema de pulsear en quién tiene razón. Esto no es un tema de pulsear en quién tiene más votos. Esto no es un tema de pulsear en quién tiene más fuerza dentro de determinada estructura. Este es un tema país. Con ese sentido de responsabilidad debemos encararlo. Entonces, apelaré a algo que es característico de nuestra ciudadanía y es la solidaridad. Y para apelar a vuestra solidaridad, en primer lugar, me dirijo a los políticos, a los tomadores de decisión, a los que pueden aplicar medidas que puedan mitigar el daño y las condicionantes que eventualmente podríamos padecer como sociedad. Me entristece mucho no haber escuchado soluciones, no haber escuchado alternativas. Me entristece mucho cuando se toman posiciones antagónicas. No sé si es que no se entiende el problema. Por algunas personas con las que he hablado me consta que se entiende, o es que estamos como el boxeador que está Droghi, ¿verdad? Que fue noqueado y que no toma real conciencia del entorno, de la situación, de las condicionantes, y no puede responder en consecuencia de manera hábil. Justamente el responder de manera hábil frente a situaciones complejas como esta requieren inteligencia, ¿verdad? Y plantear alternativas. Si me permiten, como miembro integrante de esta sociedad, preocupado, sincera y profundamente por este tema, es que planteo una alternativa de solución. Pónganse ustedes, ciudadanos, en el lugar de poder tener alguna opción, porque hoy no hay opción. Hoy es, vota
que sí, y este plebiscito se impone dando esa rigidez que antes planteaba la Constitución y condenando en buena parte las posibilidades de este país, posibilidades económicas, posibilidades de desarrollo, posibilidades de aplicar medidas de índole social, va a complicarnos el funcionamiento país. Entonces es o sí eso o no votar. Y el no votar implica que haya una buena parte de la ciudadanía que se sienta engañada. ¿Por qué? Porque ha sido víctima de una información parcializada o unas pautas que me atrevo a decir que no corresponden con la realidad de lo que se propone. Entonces, esas personas que no creo que tengan mala voluntad, sino que fueron mal informadas, que eventualmente votarían el sí, van a quedar con una sensación de haber perdido, cuando en realidad, si no prospera el sí, si el plebiscito no se aprueba, salen ganando. Quiero que puedan dar ese salto de comprensión y entender cuál es la posición efectiva, cuál es la posición que realmente va a dar la realidad de la realización positiva y no la falsa sensación de ganar algo. Entonces, apelando a la solidaridad, es que planteo, especialmente a los políticos, como antes expresé que son los tomadores de decisiones, la posibilidad de una alternativa. Y es que nadie se sienta perdedor. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, dijéramos, es correcto, es muy poco, hay jubilaciones que son muy sumergidas y es bastante sensato, si se quiere, que lleguen a estar en sintonía con el salario mínimo nacional? Perfecto, a esto casi nadie puede oponerse, ¿verdad? Porque es preocuparse por personas que realmente pueden estar pasando mal o muy mal. Pero ¿cómo lo resolvemos? Ese es el punto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué sucede si con la característica solidaridad de los uruguayos, todos los que aportamos, en mi caso podría estar jubilado y no me he jubilado, todo lo que aportamos podamos resignar de nuestros líquidos un 0,5%, ¿sí? Un medio por ciento de nuestros saberes para generar un fondo que lo administraría el Banco de Previsión Social y ese fondo posibilitaría que las jubilaciones, las pensiones que sean menores al mínimo nacional puedan llegar progresivamente a igualarse al salario mínimo nacional. Este es un planteo, esta es una alternativa, porque no he escuchado alternativas, he escuchado pulseadas, he escuchado posiciones antagónicas. ¿Verdad que necesitamos los ciudadanos alternativas? ¿Verdad que necesitamos calidad de información? ¿Verdad que necesitamos llegar a decisiones inteligentes en base a propuestas que entiendan el problema? No que excluyan a personas que piensan distinto, sino que incluyan a todos y lleguen a soluciones positivas para la sociedad toda. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos sobre el que tracciona el sí refiere a la jubilación a los 60 años. Pues señores, el promedio de edad aproximado al que se jubilan los uruguayos hoy es 63 años, no es 60.
voy a dejar de lado actividades que necesariamente deben jubilarse a determinadas edades. Y las hay, por supuesto, actividades que requieren jubilaciones anteriores a los 60. Pero vamos a las generales de la ley. Si hoy el promedio es 63, no es el problema es jubilarse a los 60 o no, es jubilarse a los 63 o a los 65. No es a los 60 o a los 65. Ahora bien, planteemos alguna alternativa inteligente también para este problema, porque a la vista está que es un problema, ¿verdad? Porque muchos quieren jubilarse a los 60. Ahora bien, tenemos un sistema previsional que está desfinanciado, que tiene que recibir aportes mes a mes y que no puede enfrentar por sí solo el cumplimiento de sus obligaciones. El sistema mixto no es el problema. El sistema mixto es una solución que en su momento se aplicó y que demora un periodo de estabilización hasta llegar a cifras razonables que sean significativas. Aquí debo quebrar una lanza por los políticos que se preocuparon por este tema, porque no es algo que se impuso a partir de determinada franja, porque a partir de esa franja los periodos de llegada a los niveles significativos de recupero al momento de retirarse eran interesantes. Y además, en la reforma última, que es la que ahora promovió esta posibilidad de plebiscito, oponiéndose a la misma, tampoco es algo que se impuso de un día para otro. Es progresivo y va a empezar dentro de más de una década las personas a no poder jubilarse hasta los 65. Ahora bien, como antes dije que hay que enfrentar los temas y buscar alternativas, para esto también hay una alternativa. Imagínense, por ejemplo, que las personas que llegan a 60 años dejen de tener la obligación de tener retenidos importes de sus saberes para volcar al Banco de Previsión y para volcar a las AFAP en el caso de los que corresponda. Solo imagínense un momento esa situación. Imagínense también que el empleador deja de tener que hacer sus aportes por ese funcionario, por ese empleado, por ese trabajador. ¿Saben una cosa? Al empleador le va a salir lo mismo. El BPS no va a recibir aportes por esa persona que va a seguir trabajando hasta los 65. Pero ¿saben qué? Ese trabajador va a notar que su sueldo creció sensiblemente porque esos aportes van a quedar en su control, van a ser para su beneficio. Entonces, en ese periodo entre los 60 y los 65 años, el Banco de Previsión dejaría de recibir ingresos por esas personas y esos ingresos pasarían a engrosar los saberes del funcionario, del empleado, del trabajador. Créanme que en vez de los 63, como ahora es el promedio, van a llegar a los 65 por voluntad propia, y esto es un tema de elección y de libertad. Y tenemos que darle esa posibilidad de elección y de libertad a las personas. Entonces, por un lado tenemos un plebiscito que promueve una rigidez total y absoluta que va a dificultar, que va a complicar el avance de este país y que va a generar un mecanismo tan rígido que va a complicar el funcionamiento hasta del mismo sistema previsional. Y del otro lado tenemos un sistema de libertad, de elección del individuo y de mejora de los ingresos de las personas cuando llegan al final de su vida de trabajo.
¿Verdad que es interesante? ¿Verdad que sería inteligente tener políticos que en vez de preocuparse por el voto se preocupen también por generar situaciones donde los ciudadanos sientan que son más libres, que tienen mejoras y que no solo son movidos de un lado a otro, votenme por esto, votenme por lo otro, accedan a este plebiscito para oponernos a esto que ya está implantado o a esto que es ley? A mí me parece que son alternativas válidas y que generan una situación que no deja desconforme a nadie, porque quienes llegan a los 60 y se quieren o necesitan jubilarse, se van a poder jubilar, pero creo, puedo equivocarme, no soy dueño de la verdad, simplemente estoy haciendo un aporte ciudadano, que la mayoría de las personas, tal como hoy se accede a mayor edad y estamos con nuestras facultades, yo diría casi intactas, elegirían tener una mucho mejor remuneración en los últimos 5 años de su vida laboral. Y este mecanismo que planteo permite hacerlo. Y libera presión del sistema previsional, porque el Banco de Previsión Social, sí, el BPS, no va a tener que pagar la jubilación o la pensión que corresponda hasta que la persona decididamente se retire. Y va a acercarse a los 65 sin lugar a dudas. Porque ¿quién quiere ganar menos? De un lado tienen lo que recibirían cuando se jubilen y del otro lado tienen lo que están cobrando hoy líquido más los aportes que hoy vuelcan al sistema previsional, más los aportes que el empleador hoy vuelca al sistema previsional. Es realmente un aumento de sueldo y es una postergación del sistema provisional de hacerse cargo de esa jubilación. Entonces, pensemos con inteligencia, busquemos alternativas, no enfrentemos a la sociedad, porque nosotros, los ciudadanos, no tenemos que estar enfrentados. Y los políticos tienen que ser parte de la solución, los que solucionan los problemas de la sociedad, no los que entran en conflictos continuamente y que plantean que la única alternativa es la que ellos promueven. No, señor. La única alternativa no es la que promovieron y la única alternativa no es la que promueven otros. Hay alternativas, siempre hay alternativas. Por supuesto, hay que trabajar con responsabilidad, hay que tener solidaridad y hay que aplicar inteligencia. Muchas gracias.